Luna llena en Escorpio del 12 de mayo. Esta luna me recuerda muchísimo hace 6 meses, el día que empecé a grabar el vídeo de la luna nueva en Escorpio. Recuerda estar en mi otra habitación, en mi otra casa en Valencia. Además que tenía la cámara frente a mi ventana y recuerdo que vi un relámpago y me llamó mucho la atención. Es como un detalle sin importancia, pero que a mí me da mucha información. A veces cualquier asunto que aparentemente no tiene importancia puede llegar a aportarnos mucha luz si sabemos verlo. Y en ese sentido la astrología también nos puede ampliar un poco más el margen de comunicación, porque es como si fuera otro lenguaje, basado en la simbología, basado en la energía, en arquetipos, en la psique. No se queda en el lenguaje verbal, dual, mental solamente. También tiene sus limitaciones, como todo, pero cuando empezamos a aprender astrología empezamos a integrar, ¿no?, una nueva perspectiva y por tanto una nueva forma de comunicarnos, que en el fondo no es tan nueva, porque la sabiduría de la astrología tiene un montón de milenios. Pero eso está muy relacionado también con la sabiduría ancestral, ¿no?, que antes quizás había un poco más de conexión con todo lo invisible o con el plano psíquico. Esto hoy en día está bastante desconectado o más bien en desuso y por tanto está muy poco integrado en nuestra vida cotidiana, pero estar ha estado siempre. Es mucho más antiguo que las ciencias, ¿no?, todo lo moderno. Sigue estando en evolución porque la astrología de hoy en día no tiene nada que ver con la tradicional, que estaba más basada en el bien, el mal, ¿no? Por ejemplo, las lecturas que hago yo, que son de astrogenealogía, tienen bastante estudio reciente, y antes a lo mejor pues no se tenía esa perspectiva. Y todo esto viene a que recuerdo haber nombrado ese vídeo la semilla de la flor de loto, porque como toda luna nueva es una semilla que se siembra, y flor de loto porque mencionaba toda la energía plutoniana que representaba, ¿no? Y entonces el simbolismo del desarrollo de esta flor a lo largo del pantano pues me parecía bastante oportuno. Además, recuerdo que ese vídeo lo grabé como unos 3 días antes de que sucediera la inundación en Valencia, y entonces han pasado 6 meses, se podría decir que el loto ha florecido, y florece con una carta astral que nos enseña en qué punto estamos, porque al final eso es una luna llena. Nos ilumina por la noche y nos dice, esta es la cosecha que habías sembrado 6 meses atrás. ¿Y cuál es esta carta astral? Para empezar, como toda luna llena, la luna está opuesta al sol. El sol está en el signo de Tauro y la luna está en el signo de Escorpio. Se da en el grado 22 y en conjunción del sol con Urano. Me parece tan maravilloso, ¿no?, la capacidad que tiene la astrología de expresar, porque en realidad no es la astrología, es la realidad, es una forma de comunicarnos con nuestra realidad, que si ponemos a los planetas como interlocutores, pues curiosamente a este lenguaje se le llama astrología, pero no deja de ser una conversación con nuestra realidad. Y nuestra realidad nos muestra que el Sol está conjunto a Urano. Urano es un agente de cambio. Es un agente de cambio repentino, evolutivo, innovador, disruptivo y eléctrico. Todo lo uraniano es algo así como el relámpago. Por eso antes empecé hablando del relámpago.
Justo ahora también hay tormenta, aquí donde vivo yo. Y, y esta luna llena me recuerda un poco a ese relámpago que aparece en medio de la oscuridad y que nos revela una nueva información. Hoy en día nos encontramos en un panorama distinto que el de hace 6 meses y más diferente que va a ser de ahora en adelante. Todos los cambios políticos, económicos, ¿no? Y hasta energéticamente hablando, cuando nos quedamos sin electricidad el día del apagón en España, Italia y Francia. A día de hoy se podría decir que estamos un poco como avisados, ¿no? Estamos avisados de que en cualquier momento nos quedamos sin luz, por ello nos preparamos, tenemos alimentos que se pueden guardar sin necesidad de refrigeración, quizás linternas, o al menos es la idea, porque ya hemos visto lo que sucede, ¿no? Era verdad, había que prepararse. Y esto me recuerda también el vídeo anterior que llamé un nuevo sentido de seguridad. Todos los cambios energéticos que están habiendo están relacionados con los tránsitos de los planetas transpersonales, es decir, Urano, Neptuno y Plutón, que todos han ido cambiando de signo y están haciendo unos aspectos entre ellos que lo que indican es un gran cambio evolutivo, social y mundial. Entonces, ante un gran cambio, pues hay que reinventarse, hay que replantearse muchas cosas, entre ellas nuestro sentido de seguridad. Eso es Tauro, tanto estabilidad como amor propio, todo lo relacionado con la integridad, tanto física como económica. Si nos ponemos a pensar, hablando en términos de economía, que eso también lo rige el signo de Tauro, realmente nosotros, los de la generación millennial, sabemos ya a día de hoy que no tenemos asegurado una pensión, una jubilación, como la puedan tener ahora nuestros padres o como la que tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos. Nuestra vida laboral actual no nos asegura una gratificación futura. Esto quiere decir que tenemos que reinventarnos y de alguna manera adaptarnos a una nueva realidad que nos lleva, digamos, a una innovación social. Esto va a suceder, como todo, un poco a la fuerza, porque así es como funcionamos. Nos gusta la estabilidad, es natural que nuestros miedos afloren, ¿no? Cuando se nos sacude. Y más allá de discusiones sobre el origen, de la falta de electricidad y de economía, etcétera, 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 porque realmente no me interesa entrar ahí. Mi foco siempre va a lo trascendental y es que inevitablemente estamos en evolución constante. El sistema, por tanto, ha de adaptarse también a una nueva realidad. Y quizás pues ha llegado un poco ese punto de inflexión en nuestra sociedad. Y nos ha tocado a nosotros ver un poco los detonantes. Lo que es el proceso probablemente dure cientos de años, ¿no? Y hasta que ya se vea una sociedad nueva, madura, ¿no? Y con otro estilo de vida, un nuevo concepto, etcétera, etcétera. Pero el caso es que ahora empezamos a ver el colapso del sistema económico, del sistema energético y de un grandísimo etcétera, incluido la manera que tenemos hasta de relacionarnos. Si tenemos sentido de evolutivo, pasión por eso, por la evolución, podemos verlo como una oportunidad para superar nuestros miedos, para ser coherentes. Eso no quiere decir
que no nos vaya a dar el miedo que nos dé, no quiere decir que vayamos a mirar hacia otro lado, no es ponerle palabras bonitas a una realidad que nos puede doler, sino es ver las cosas con perspectiva. Es poder poner amor en cualquier proceso que se nos pida atravesar. Es un nuevo proceso creativo, como comentaba en alguno de los vídeos que publiqué hace poco, el cual nos genera una resistencia enorme porque todos nos gusta la comodidad y nos gusta que las cosas estén como las conocemos, va con nuestra psicología y es mamíferamente natural que así sea, ¿no? Pero la vida sigue y pide siempre un mayor grado de, yo diría, de coherencia con nuestra verdadera naturaleza. Y yo creo que sobra decir que la sociedad en la que vivimos quizás no nos lo facilita mucho, ¿no? Estamos como muy alienados, metidos en producir una vorágine mental que nos lleva a buscar siempre afuera, sea lo que sea, y eso nos separa, tanto en lo relacional como en nuestro autoconocimiento. Y bueno, a veces se nos lleva a un callejón sin salida y no nos queda otra que mirar hacia adentro, atravesar nuestros miedos y soltar lo que ya no nos funciona. Un poco así es el punto en el que nos encontramos, en el que apenas estamos empezando a experimentar estos cambios, pero que también es verdad que va a ir a más. Va a ir a más sí o sí, no lo digo porque quiera asustar a nadie, simplemente conociendo ya nuestra historia y viendo también, conociendo lo que son los cambios planetarios, ¿no?, que tanto se mencionan hoy en día, sabemos que va a ir a más. Apenas Plutón entró el año pasado en Acuario y se va a quedar allí unos 20 años. Así que es necesaria una apertura al cambio, una adaptabilidad, una capacidad de buscar la seguridad dentro de nosotros, y no me cansaré de decirlo. A veces no vemos lo seguros y sostenidos que estamos hasta que lo de afuera no lo cuestiona, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que también seguro que le pasó a más gente, también es cierto que solamente fue un día sin electricidad. Quizás también al tratarse de un componente sagitariano, no mío personal, me sentí sostenida porque, bueno, llevo ya un tiempo que lo tengo bastante integrado, el que yo sé que estoy sostenida por mi ser, ¿no? Sé que aunque pase por momentos duros, siempre será por mi mayor bien y el de los que me rodean. Entonces, un poco eso es lo que vi en otros también, y lo que podemos llegar a desarrollar todos en los procesos de transformación que estamos viviendo. Es lo que siempre desarrollamos como humanos cuando las cosas se complican. Quería hacer un poco de énfasis en la información que pueda empezar a surgir a partir de ahora por estar Mercurio puesto a Lilith. Está Lilith en Escorpio y Mercurio en Tauro. Además que hace una cuadratura Mercurio con Plutón. Entonces esto es como si se nos dijeran unas verdades, unas informaciones, por ejemplo, la de nuestra seguridad financiera, que
la verdad que no tiene mucho futuro, que digamos, si la cosa sigue como sigue, y eso nos empuja a crear nuevos sistemas, reinventarnos, buscar nuevas formas. Incluso algunos tendrán que movilizarse, mudarse, irse. Depende de cada uno, ¿no? Depende de la circunstancia que cada uno viva, por donde la vida nos vaya llevando, pero al fin y al cabo es una evolución, sí o sí. Entonces, este Mercurio, con una energía taurina, una energía de, bueno, hablemos de nuestra seguridad, hablemos de dinero, hablemos de finanzas, hablemos de la madre tierra, que también es Tauro, de nuestra naturaleza. Bueno, nuestra naturaleza es la evolución, y estando Urano conjunto al Sol, creo que es un aspecto bastante representativo, ¿no? de, de, este, de este hecho. No hay evolución si el sistema sigue siendo el mismo, y si podemos verlo desde ese sentido de trascendencia, es más fácil que nos abramos a ese proceso. Yo soy la primera que le parece, pues, no me hace gracia que por la noche no tenga luz, ¿no? Obviamente. Pero lo que comentaba, a veces la vida nos lleva un poco obligados al cambio. Yo, por ejemplo, he recibido bastante información de este tipo sin ni siquiera haberme dado cuenta. Información del tipo, bueno, tanto política como financiera, y de cualquier área de nuestra seguridad, ¿no? Incluso de alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos tengo que tener ahora en mi casa? Ahora la verdad que procuro hacer mucha comida fresca ahora que tenemos electricidad, y hago mucho pescado, hago mucho, ¿no? Porque el atún mejor lo dejo para cuando lo vaya a necesitar, hasta en mi alimentación, aunque es un tema más lunar, pero también tiene que ver con la comida, el sabor, el gusto de los sentidos de Tauro, que nos conectan a eso, al gusto, ¿no? Al placer de Tauro. ¿Cuántas maneras no se van a ir ahora replanteando en nuestro estilo de vida? Y bueno, cada uno lo experimentará diferente según en qué casa le caiga la conjunción Sol-Urano. Allí donde te caiga va a haber una reinvención, una innovación, a veces forzosa, a veces ya nuestra psique nos va empujando a ir haciendo cambios, porque muchas veces tomamos decisiones guiados por un sentido, una lógica aparente, pero luego nos damos cuenta que nuestras decisiones, pues, responden también a veces a algo mucho más grande, que ni siquiera somos conscientes, ¿no? Que nos guía. Me llama mucho la atención este Mercurio, a pesar de que no sea el regente de esta luna, pero me llama mucho la atención por los aspectos tensos que tiene a Lilith y a Plutón. Es una información que sin duda nos puede asustar, nos puede generar como mínimo sorpresa. Bueno, y ya podríamos decir, más sorpresas, no es como que estamos ya parece curados de espantos. En principio, creo que cada caso será diferente. Se puede experimentar incluso a nivel familiar, de amistades, no tiene por qué ser solamente a nivel general. También me ha pasado que me llega información de asuntos cercanos, que en parte también me liberan de una enorme carga, y eso es más la parte escorpiónica de la luna, que justo me cae sobre mi luna natal. Entonces sí me ayudan a entrar en contacto con un soltar
Y eso me lleva pues a crear en el opuesto de Tauro, a ese proceso creativo muy fértil que se da con ese Urano conjunto al Sol. Entonces, sin duda, aunque no sea tu caso el que te caiga esta luna sobre tu luna natal como a mí, sin duda hay una información que nos sacuda, pero que nos lleve a una evolución, a un proceso creativo, incómodo, pero necesario. Por otra parte, vemos que está Saturno conjunto, bueno, ya desde hace tiempo, conjunto al nodo norte y también a Neptuno. Es como Saturno es la estructura y entonces en el nodo norte conjunto a Neptuno es como esa estructura que se desvanece porque ya toca, ha cumplido un ciclo al estar en el último signo de la rueda zodiacal, que es Piscis, ¿no? Se termina el ciclo, está en el grado 28 de Piscis y va a entrar pronto a Aries, que es el primer signo de la rueda zodiacal, es decir, empieza una nueva etapa dentro de poco. Entonces es ese fin de esa estructura, de ese sistema que conocemos, incluso de esa seguridad. Y bueno, además que Venus tenemos que mirarla sí o sí porque es el regente de Tauro. Se encuentra ahora mismo en el grado 8 de Aries. Es una Venus muy determinada. Viene de una introspección muy enriquecedora, ¿no? Estuvo en el signo de Piscis, nos conectó con nuestra alma, con nuestro ser, y ahora que sabemos quiénes somos, tenemos la fuerza real para emprender un camino que nos lleve a recordar una y otra vez eso mismo, quiénes somos. Me recuerda mucho esto a esa escena del Rey León cuando está Simba hablando con su padre que le aparece en el cielo y le dice Mufasa, le dice, recuerda quién eres. Algo así nos va a pasar o nos está pasando ya a muchos. Recordar quiénes somos. Eso es muy ariano y bueno, el arquetipo ese del Rey León, digamos del líder, es muy Marte en Leo, ¿no? Que está ahí haciendo de las suyas también. Justamente está haciendo un trígono a Venus, Marte-Venus, y bueno, están los dos en signos de fuego. Recordar quiénes somos dentro de la tormenta.